¿Y si todo lo que nos contaron sobre la liberación fuera en realidad la prisión más ingeniosa jamás concebida? ¿Y si el desierto no fuera una travesía, sino un espectáculo meticulosamente escenificado para mantener viva la ilusión de que un pueblo esclavizado había sido finalmente conducido a la verdad, cuando en realidad solo cambiaron las cadenas visibles por grilletes invisibles forjados con promesas sagradas y decretos divinos? ¿Desde cuándo aceptar la autoridad de un hombre que habla en nombre de Dios se volvió más importante que escuchar al propio Dios, que susurra en el silencio de la conciencia? Moisés no liberó a nadie, simplemente reemplazó a un faraón por otro, invisible, pero aún más cruel, el Dios del miedo, de la obediencia ciega y del castigo eterno. Baruch Spinoza, con su filo de razón afilado como una profecía herética, se atrevió a hacer lo que ningún sacerdote, rabino ni teólogo permitiría: mirar el Éxodo no como una epopeya sagrada, sino como una construcción política, un dispositivo narrativo para justificar la autoridad, conquistar la obediencia y consolidar el poder de quien se autoproclamó portavoz del Altísimo. ¿Qué clase de divinidad necesita intermediarios, contratos de piedra y amenazas constantes? ¿Qué tipo de Dios se oculta detrás de montañas, relámpagos y velos, mientras hombres comunes matan en su nombre? La travesía del desierto quizás nunca fue geográfica, sino mental, y la mayoría jamás salió de Egipto porque nunca se atrevió a cuestionar el mapa que le fue entregado. Hay algo perversamente sublime en la idea de un pueblo guiado por alguien que, según dicen, hablaba con Dios cara a cara, pero cuyo rostro nunca pudo ser visto, cuya autoridad jamás pudo ser cuestionada, y cuya historia se impuso como dogma incuestionable durante milenios. ¿No es curioso que la verdad necesite ser repetida hasta convertirse en tradición, mientras que la mentira solo necesita silencio y miedo para eternizarse? ¿Cuántos murieron creyendo que iban hacia la tierra prometida, cuando en realidad eran conducidos por una fábula cuidadosamente esculpida para mantener al rebaño bajo control? Y quien se atreve a dudar, quien se atreve a mirar hacia atrás y preguntar, ¿fue realmente así?, es apedreado, excomulgado, silenciado, como si la duda fuera más peligrosa que la mentira. Pero tal vez eso sea precisamente lo que el mito del Éxodo intentó ocultar desde el principio: que no hay tierra prometida fuera de uno mismo, que no hay mar que se abra para los que esperan, solo para los que se rebelan, y que Moisés, lejos de ser el libertador, fue el arquitecto de una nueva prisión, hecha de mandamientos, miedo y milagros tan convenientes como oportunos. Lo que Spinoza destruye no es solo la figura de un hombre, es la propia idea de que necesitamos ser guiados por alguien para encontrar lo divino. Porque tal vez la verdadera liberación no esté en huir de Egipto, sino en la silenciosa negativa a seguir caminando en círculos detrás de promesas que nunca se cumplen. Hay un instante de silencio que antecede a toda revelación, no el silencio sagrado de los templos, sino aquel que habita en el vacío dejado cuando la mentira pierde su disfraz. Y es en ese silencio donde la figura de Moisés comienza a desmoronarse, no como símbolo, sino como estructura de dominación. ¿Por qué fue necesario que subiera solo al monte, que trajera las leyes ya esculpidas, como si la divinidad se negara a hablar directamente con los hombres? Esa soledad ritual, esa distancia simbólica entre el hombre y lo sagrado, fue la primera fundación del miedo, y todo miedo exige un guía. La autoridad de Moisés no nació de la verdad, sino de su ausencia. Fue el vacío entre el hombre y lo divino lo que permitió que él se volviera indispensable. Y cuando lo indispensable se vuelve incuestionable, el pensamiento muere. La fe, en lugar de ser llama viva, se convierte en brasa controlada, y nada arde de forma más peligrosa que una fe programada para obedecer. Moisés no liberó al pueblo de la esclavitud, solo lo liberó del látigo visible, cambiándolo por un Dios que vigila hasta el pensamiento. Y esa vigilancia total no libera. Encarcela con una delicadeza teológica que pocos se atreven a ver. La travesía del Mar Rojo no fue la ruptura de la esclavitud, sino el inicio de una nueva sumisión, ahora espiritual, invisible, perpetua. Observa cómo la narrativa se repite como un encantamiento hipnótico. Promesas, castigos, milagros, todo cuidadosamente tejido para que nadie cuestione la lógica interna del mito. El pueblo gimió, el mar se abrió, la ley fue dada, pero nunca se preguntó por qué el pueblo no podía escuchar directamente la voz que dicta su destino.
¿Por qué la revelación necesitaría de un intermediario con rostro oculto y autoridad incuestionable? Y si el verdadero milagro no fuera la división de las aguas, sino la capacidad de convencer a generaciones enteras de que el camino hacia Dios pasa por un solo hombre? Spinoza susurra, como quien arranca una venda que ya se había confundido con la piel. No hay mediadores entre el hombre y el infinito. Y al afirmar esto, no solo derrumba a Moisés, sino a todos los que se apoyaron en él para construir templos, leyes, sistemas de control. La idea de un pueblo elegido no es un don, es una condena disfrazada, porque todo elegido carga consigo el peso de obedecer más, de cuestionar menos, de creer en nombre de todos. La promesa de una tierra que emana leche y miel fue el soborno más ingenioso que la razón haya enfrentado. ¿Qué queda entonces cuando quitamos la máscara del profeta y miramos a los ojos del mito? Queda el hombre, no el héroe, no el libertador, sino el arquitecto de una narrativa que sirvió para construir un desierto que nunca termina, porque no es geográfico, es psicológico, es metafísico, es el desierto de quien camina sin pensar, de quien cree por miedo, de quien obedece por costumbre. Y es en ese desierto donde muchos aún viven, esperando a un Moisés que nunca existió, o que, tal vez, existió solo para que nadie descubriera que el verdadero éxodo comienza cuando se osa pensar. Si Dios fuera verdad en sí mismo, ¿por qué necesitaría ser comprobado con señales, voces desde lo alto y tablas de piedra? ¿Por qué esa divinidad, que debería habitar en todas las cosas como sustancia eterna, solo se manifiesta bajo condiciones específicas, siempre a través de un elegido, siempre rodeado de miedo, truenos y jerarquías? La propia idea de revelación se vuelve sospechosa cuando es administrada por un solo hombre, como si lo sagrado se hubiera vuelto propiedad privada. Y quien controla esa revelación se convierte inevitablemente en el nuevo faraón. Un faraón que no construye pirámides, sino doctrinas, que no exige ladrillos, sino sacrificios emocionales. Y el pueblo, hipnotizado por la idea de que necesita ser guiado, se arrodilla, no ante Dios, sino ante la autoridad que lo representa. Moisés baja del monte con leyes y promesas, pero también con una estructura completa de control. La ley que castiga, el templo que vigila, el pueblo que teme. Es una ingeniería de la sumisión, perfecta, sutil, sagrada. Y cuanto más sagrada parece, más difícil es percibir que se trata de un juego de obediencia donde los dados están cargados. El pueblo cree porque necesita creer, porque si duda, todo se derrumba. No solo la fe, sino la identidad, la historia, el sentido del camino. Dudar de Moisés sería como dudar de uno mismo, y pocos tienen el coraje de mirar ese abismo. Pero Spinoza, con su lucidez implacable, se sumerge en ese abismo y arranca de allí una verdad insoportable, que el Dios de Moisés no es el Dios de la razón, sino el Dios de la necesidad. Es temido porque supuestamente castiga, es adorado porque promete. A ese Dios no se le ama, solo se le evita. Es un Dios que necesita ser recordado todo el tiempo, como un señor que teme perder a sus esclavos. Si fuera verdad, estaría presente en todo, silencioso y absoluto. Pero el Dios del Éxodo grita, amenaza, exige pruebas de fidelidad, y toda verdad que necesita ser reforzada constantemente es por definición frágil. Esa fragilidad divina se compensa con grandiosidad narrativa. Milagros, plagas, montes sagrados, todo para encubrir el vacío que hay detrás del dogma. Es un teatro divino montado para que el pueblo no perciba que está siendo conducido no hacia la libertad, sino hacia el encierro en nuevas formas. Donde antes había cadenas en las muñecas, ahora hay mandamientos en el alma, y cada vez que alguien intenta salir del guión, es acusado de blasfemia. ¿Pero acaso es blasfemia negarse a fingir que se cree? ¿O será blasfemia usar el nombre de Dios para construir cercas en el desierto? Es en ese punto donde el mito se revela como lo que siempre fue, una trampa narrativa para quienes buscan certezas, porque la verdad viva, no necesita a Moisés, ni a un éxodo, ni a una tierra prometida. Se basta a sí misma, palpita en todo, y quizá por eso necesita ser silenciada en nombre de una historia más conveniente. Porque la verdad libera, y todo lo que se ha construido en torno al éxodo solo funciona mientras el pueblo permanezca prisionero. El desierto,
Ese escenario simbólico de purificación y prueba nunca fue solo paisaje, fue siempre pedagogía. Pero una pedagogía cruel donde el hambre enseña obediencia y la sed moldea fidelidad. Allí, en el polvo entre un milagro y otro, se forma una moral perversa, la moral del desierto, donde la gratitud es obligatoria, incluso ante la escasez, donde el cuestionamiento es pecado, incluso cuando la promesa se repite sin cumplirse, donde el sufrimiento se interpreta como prueba de amor divino y no como señal de abuso teológico. Esa moral no fue enseñada por Dios, fue impuesta por Moisés como antídoto contra la rebeldía que temía. Y como todo antídoto, envenena poco a poco. La travesía nunca termina porque la espera por la tierra prometida se vuelve más importante que la llegada. Es una promesa que se renueva en cada generación, siempre postergada, siempre inalcanzable, porque llegar significaría poner fin al control, y quien detenta el control jamás desea que la jornada termine. Por eso es necesario mantener al pueblo caminando, creyendo, esperando. Ya no se trata de alcanzar Canaán, sino de mantener viva la idea de que existe. La esperanza se convierte en método de control y la obediencia en moneda espiritual. El desierto, entonces, se transforma en un espejo del alma colectiva, cansada, pero incapaz de detenerse. Spinoza no camina por el desierto, lo desmonta. Revela que la moral del desierto es una moral de la culpa. Todo lo que no se comprende es culpa tuya. Todo lo que no se alcanza es porque no tuviste suficiente fe. Esta inversión de lógica convierte al pueblo en deudor eterno de una divinidad que nunca se muestra plenamente. Y cuando la divinidad se ausenta, quien gobierna es el intérprete. Moisés se convierte en el guardián de lo invisible, el gerente de lo incognoscible. Y cuanto más oscura es la voluntad de Dios, más poder tiene aquel que afirma comprenderla. Pero, ¿qué hay de sagrado en la obediencia ciega? ¿Qué virtud hay en seguir órdenes que no se entienden, en temer castigos que no se explican? Cuando el temor a Dios supera el amor a la verdad, la fe se convierte en prisión. Y eso es precisamente lo que se consolidó a lo largo del desierto, una teología del miedo, donde cada paso fuera del camino es castigado, donde cada pensamiento libre es una amenaza al orden establecido. La travesía se convirtió en disciplina, y el pueblo, en vez de encontrar a Dios, encontró el peso de la retórica que habla en su nombre. La moral del desierto aún vive en nosotros. Cada vez que aceptamos el sufrimiento como virtud, cada vez que tememos la duda como si fuera pecado, cada vez que confundimos autoridad con verdad. Spinoza nos ofrece una alternativa, no caminar en busca de promesas futuras, sino habitar el presente con lucidez. Abandonar el desierto no significa llegar a la tierra prometida, significa comprender que nunca estuvo afuera, y que tal vez el verdadero exilio sea creer que solo seremos libres cuando alguien nos diga que ya podemos serlo. Desde los primeros versículos, la narrativa del Éxodo construye una distinción que suena sagrada, pero huele a segregación, un pueblo elegido, una estirpe separada, un destino trazado por una voz que solo algunos pueden oír. Pero toda elección divina lleva consigo una maldición oculta, la necesidad de demostrar constantemente que se es digno de haber sido elegido. No se trata de privilegio, sino de vigilancia perpetua. El elegido no camina con libertad, camina bajo sospecha. Cada error suyo se interpreta como traición, cada duda como blasfemia. Y así, el mito de la elección se transforma en una cárcel dorada, donde el miedo a decepcionar a la divinidad es más fuerte que el deseo de encontrarla. Spinoza, con su razón que no se arrodilla ante la tradición, desmonta ese edificio con una frase que retumba como un terremoto. Dios no elige pueblos, se manifiesta como orden eterno en todas las cosas. Y con ello, todo lo que parecía exclusivo se vuelve universal. Todo lo que fue construido para separar se disuelve, porque la verdadera sustancia divina no se revela mediante decretos, sino a través de la coherencia. La naturaleza no elige un árbol para florecer más que otro, florece donde existen las condiciones. Y si la divinidad es la propia naturaleza, ¿cómo podría ella crear jerarquías morales entre los hombres? La respuesta es desconcertante. No es Dios quien elige. Son los hombres quienes crean el concepto de elección para justificar sus propios privilegios. La historia del pueblo elegido no es una revelación espiritual,
sino un proyecto político, un mecanismo para consolidar poder, justificar guerras, imponer leyes. Y cada vez que un grupo afirma haber sido separado por Dios mismo, otro grupo es automáticamente condenado a la exclusión, a la servidumbre, a la inferioridad. El mito de la elección es la semilla de todo fanatismo, porque quien se cree portavoz de lo divino ya no necesita escuchar, solo imponer. Y en el centro de todo esto, Moisés surge no como canal de la voluntad divina, sino como su redactor. Aquel que escribe en tablas lo que no fue escuchado por todos. Aquel que baja del monte no con preguntas, sino con mandamientos. No enseña al pueblo a pensar, le enseña a obedecer. Y lo hace con la autoridad de quien dice haber sido elegido, de quien vio lo que nadie más vio. Pero un Dios que solo puede ser visto por uno es, por definición, un Dios secuestrado. Y donde hay secuestro de lo sagrado, hay también extorsión de la verdad. Así, la idea de un Dios exclusivo que habla con pocos y calla ante muchos, se revela no como divinidad, sino como instrumento. Y quizás ese sea el mayor pecado de todos. No adorar a dioses falsos, sino convertir al verdadero en propiedad privada de un hombre, de un pueblo, de una historia. Spinoza no niega a Dios, lo libera, y al hacerlo, nos libera también, de la culpa heredada, de la obediencia sin alma, de la fe sin reflexión. Porque ningún Dios digno de ese nombre se limitaría a la tienda de un profeta. Habita en todo, incluso en el pensamiento que se atreve a dudar de Moisés. Llega un momento en que la creencia ya no se sostiene por la fe, sino por el miedo a abandonarla. Un momento en que la figura de Moisés ya no inspira admiración, sino inercia. Y es en ese punto donde ocurre la ruptura, no como un grito, sino como un silencio. Un silencio que empieza sutil, como un pensamiento que no se atreve a volverse palabra, pero que poco a poco corroe los cimientos del mito con la fuerza de una duda que insiste en sobrevivir. Spinoza no incendia templos con odio, los vacía con razón. Su revolución no es la de la espada, sino la de la lucidez, y la lucidez tiene un costo altísimo, el exilio de los que despiertan. Aquellos que se atreven a ver el éxodo no como milagro, sino como manipulación, no encuentran aplausos, encuentran piedras. Porque toda sociedad fundada sobre un mito vive bajo la amenaza constante de quien intenta recordar que no es más que eso, un mito. Moisés, como arquetipo, necesita permanecer intocable. Debe seguir siendo el canal entre lo divino y lo humano, el mediador de la promesa, el poseedor de la verdad. Porque si él cae, no cae solo un personaje, cae todo el sistema que depende de su autoridad. Por eso Spinoza fue odiado, no por destruir a Dios, sino por destruir a los que hablaban en su nombre. Y lo más perturbador es darse cuenta de que el mito no necesita ser verdadero para funcionar, solo necesita ser útil. El éxodo no necesita haber ocurrido. Moisés no necesita haber existido. Basta con que las personas actúen como si así fuera. La fuerza de una ficción reside en su capacidad de moldear comportamientos, de imponer moralidades, de definir lo sagrado y lo maldito, y en ese juego la verdad se vuelve irrelevante. Estorba, desorganiza, exige un coraje que pocos tienen. El coraje de caminar sin guías, de pensar sin garantías, de existir sin promesas. Spinoza nos llama a ese abismo, vivir sin Moisés, rechazar la autoridad impuesta, rehusar la moral del desierto, reconocer que tal vez no haya tierra prometida, y aún así caminar. Porque el verdadero éxodo no es el de la Biblia, es el de la conciencia. Es el momento en que la mente, cansada de repetir creencias heredadas, decide mirar hacia la cima de la montaña y decir: no necesito subir, porque lo divino no está allá arriba, está aquí, ahora, latiendo en todo, incluso en la osadía de dudar. Y cuando esa osadía se instala, algo sagrado ocurre. No un milagro, sino un nacimiento. El nacimiento de un ser humano que ya no teme a Moisés, ni a sus tablas, ni a su Dios colérico. Un ser que finalmente comprende que el mayor acto de fe no es creer en lo que dijeron sobre Dios, sino negarse a vivir encadenado por aquello que ocultaron en su nombre. Lo que llamamos fe quizá haya sido desde el principio el miedo disfrazado de esperanza. Y lo que veneramos en Moisés no fue su cercanía con Dios, sino nuestra propia distancia de Él. Ahora, con los velos desgarrados, nos vemos obligados a mirar el desierto con otros ojos,
no como territorio de prueba, sino como reflejo de nuestra negativa a caminar solos. La figura del guía siempre fue cómoda, porque pensar duele, decidir hiere y ser libre asusta. Pero hay una libertad que no grita, solo silencia todas las voces impuestas y en ese silencio revela lo que siempre estuvo al acecho, la posibilidad de existir sin mediaciones. Si hay algo sagrado en el Éxodo, no es el milagro del mar que se abre, sino el coraje de atravesar aquello que fue diseñado para mantenernos inmóviles. Y si hay algo divino en Moisés, quizás sea solo el amargo recuerdo de cómo fuimos entrenados para creer que la verdad necesitaba intérpretes. El templo, las tablas, los mandamientos, todo eso aparece ahora no como revelación, sino como disfraz. Y lo que se oculta tras ese disfraz es brutal en su sencillez. Dios no se entrega por escrito. Él late donde no hay miedo. Él respira donde hay duda. Él florece donde alguien decide no obedecer. Lo sentiste, aunque no supieras cómo nombrarlo. En algún punto del camino, las palabras dejaron de ser ideas. Se volvieron espejos. Y tal vez te viste por primera vez sin los trajes de la tradición, sin los adornos de la fe impuesta, sin la máscara de la certeza. Sentiste el peso del desierto, pero también el vértigo de la libertad. Y en ese instante comprendiste que ya no se trata de destruir a Moisés, sino de dejarlo, agradecerle la lección del encierro, para entonces elegir el riesgo de la verdad. Y la verdad, como ya decía Spinoza, no se impone. Se revela cuando ya no necesitamos que nos salve. El video termina, pero algo queda en ruinas dentro de ti. Y eso es hermoso, porque solo en la ruina nace el espacio para lo nuevo. La religión del miedo pudo haber moldeado los siglos, pero es la espiritualidad de la lucidez la que moldeará los próximos pasos. No se trata de creer o no creer, sino de mirar el mundo sin los ojos que te dieron. De aceptar que tal vez, solo tal vez, ya cruzaste el mar, y que ahora el mayor milagro que puede ocurrir es permanecer consciente, incluso cuando todo a tu alrededor te pide que vuelvas a dormir. Moisés no liberó al pueblo, solo construyó la cárcel con columnas de oro, y tal vez ahora sea tu turno de salir sin mapa, sin guía, sin promesa, solo con la verdad latiendo donde antes habitaba el miedo. Si esto tocó algo en ti, si una duda silenciosa o un hilo de fuego se encendió en tu conciencia, entonces sigue ese rastro. Suscríbete, comenta, comparte, no como un gesto banal, sino como un eco, porque lo que comenzó aquí no es un final, es un llamado, y pocos escuchan ese llamado, pero quienes lo escuchan jamás vuelven a caminar de la misma forma.